Hola amigos, ya he tenido la ocasión de ver el partido completo entre Uruguay y Cuba. Ha aparecido por fin en AUF TV después de haber pagado por él y he podido verlo, analizarlo y la verdad que no he querido subir ningún vídeo sobre el partido hasta este momento porque decidí esperar y ver si podía tener la oportunidad de ver el partido completo para ofreceroslo. Bien, estos son los 11 que han puesto ambas selecciones. Por parte de Uruguay, Bielsa escogió a Rochet en portería, Piquerez, Lemos, Méndez y Rodríguez en defensa, Canovio y Carballo en una especie de doble pivote que ahora explicaremos, Araujo, Facu Torres y Diego Rossi en una triple media punta y arriba Thiago Borbas. Enfrente, Cuba ha formado con Arozarena en portería, Morejón, Méndez, Cabafe y Corrales en defensa, Paradela, Pérez, Piedra y Pozo en el centro del campo y arriba Hernández y Aldair Ruiz. Lo cierto es que quiero decir que Cuba me ha parecido más que Nicaragua y que Uruguay me ha parecido un poquito menos de lo que nos demostró la semana pasada en aquel partido, ¿no? Pero más que ir a exactamente qué pasó minuto por minuto, yo creo que lo mejor para este partido, debido incluso a que ya han pasado unos días, es que hablemos de las cosas que quiso hacer Bielsa, de lo que quiso proponer, de lo que salió bien y de lo que no salió bien y por lo tanto hay que mejorar para el futuro. Bien, lo que sucedió fue lo siguiente. Thiago Borbas estuvo muy metido por el medio de la pareja de centrales. Luego vimos a Araujo más o menos por esta posición. Tan pronto venía por fuera como llegaba por dentro. Más o menos Diego Rossi con esa misma posición espejo por el otro sector. Facu Torres en la media punta. Y luego la posición de Carballo y de Canovio, la verdad que va a ser digna de estudio. Vamos a hablar de ello. Porque se han alternado. Tan pronto Canovio se sumaba y se quedaba Carballo solo con todo el centro del campo para él, o pasaba lo contrario, Carballo se sumaba y Canovio se quedaba. Esto tiene sus pros y sus contras e insisto, ahora ahondaremos en ello, ¿no? Luego Piquerez, el Puma Rodríguez, Bréndez y Lemos, ¿verdad? Vamos a quitar la Bielsa por aquí. Claro, el plan de juego fue el siguiente, instalar una zona de seguridad, lo que siempre decimos, donde la pelota es nuestra y no hay ningún riesgo, podemos circular con tranquilidad y ya desde ahí buscar las aperturas a las bandas, los saltos de línea, pero lo que terminó por ocurrir es que Uruguay alineó varios jugadores que son todos muy parecidos entre ellos. Entonces tenemos a Araujo, tenemos a Canovio, tenemos a Facu Torres y tenemos a Diego Rossi, que son jugadores veloces, con buena conducción, técnicamente muy interesantes, pero que quizá les falta un concepto que cuando juegas en banda no es quizá tan relevante, pero cuando juegas en el medio y sobre todo cuando juegas en este escalón, más incluso que en este es necesario, y eso es la pausa, el saber cuándo hay que pisar la pelota, cuándo hay que cambiar la orientación, cuándo estamos yendo mucho por un lado, vamos a cambiar y ponemos por el otro, tiramos una línea un poquito más arriba, cruzamos una línea del rival. Eso le ha faltado a Uruguay. ¿Por qué? Bueno, porque Carballo no es un mediocentro que tenga esa característica, o al menos no lo ha demostrado hasta el momento. Por supuesto, Canovio tampoco, que es un jugador de banda. Y me parece que hemos visto una línea, que es lo que tenéis en la miniatura del episodio, una línea de 4 jugadores más o menos a la misma altura, donde todos estaban interesados en pisar esta zona, en llegar al área, en encarar a la defensa y superar a su rival en el pase filtrado, pero muy, muy, muy pocos jugadores verdaderamente interesados en una zona que no digo yo que sea más o menos relevante, pero es importante, que es esta. La fase, o el fútbol, mejor dicho, se divide básicamente en 3 fases. Está la fase de creación, está la fase de organización y está la fase de finalización. Y en la fase de organización, que es aquella que tiene que tejer los pases entre el mediocentro, los interiores, mediocentro, medias puntas, los bandas, aquí la verdad que no ha habido nada. Y eso es un verdadero problema, porque el fútbol no se genera, como su nombre indica, en la fase de finalización, sino que lo hace en la fase de creación y, por supuesto, y mucho más importante, en la de organización. Por lo tanto, hemos visto una selección que
cuando conseguía llevar la pelota a la zona donde verdaderamente tenía más presencia, tenía más jugadores, tenía más mordiente, que es esta, ¿verdad? Bueno, tenía mucho peligro. Hemos visto una buena actuación de Arozarena, del portero de Cuba, que ha metido varias manos muy relevantes, yo creo, y hay que señalarlos así. Y de hecho, incluso Uruguay, el gol que le ha adelantado en el marcador ha sido un penalti, minuto veintitantos. Entonces, el diagrama del partido, más allá del resultado, más allá del 2-0, más allá de todo, yo creo que en la primera parte ha sido esto, ¿no? O sea, creo que Bielsa ha tratado de experimentar en este sentido porque tiene jugadores muy parecidos todos y quizá ha detectado que Canovio podría ser ese eslabón entre Carballo y los Facu Torres, Araujo, Diego Rossi, y le hemos visto con ganas, con implicación. A veces hay jugadores que los cambias de posición y se ponen mohinos y no aparecen. No, Canovio lo ha hecho lo mejor que ha podido, pero no es su posición y yo creo que ha quedado todavía más expuesto cuando era Carballo el que se descolgaba y aparecía en esta línea de 4 y era Canovio el que se quedaba. O sea, aquí ya Canovio es una posición que yo creo que de alguna manera no es que sea antagónica a la que él ocupa, pero las características que tú buscas en un mediocentro, en un pivote, en alguien que inicia el juego, que son toquecitos cortos, ese famoso trote cochinero que tienen estos jugadores para desplazarse de un lado al otro, que cambie la orientación del juego, que de vez en cuando filtre un pase, que sepa conducir, pero no conducir a toda velocidad todo el rato, ¿no? Bueno, son características que yo creo que Canovio de momento no tiene. Y no creo que en las eliminatorias de Conmebol vayamos a ver a Canovio jugando de 5, la verdad. Pero bueno, esto ha sido circunstancial. Normalmente ha estado Carballo aquí, que tampoco es lo mismo, pero es más parecido a lo que se necesita para jugar aquí. Y yo creo que Bielsa se ha dado cuenta de que esto en la primera mitad no ha dado fruto. Era una prueba, era algo que yo creo que él quería hacer, pero se ha dado cuenta de que aquello no iba bien. ¿Cómo intuyo yo que se ha terminado por dar cuenta? Bueno, pues se lesionó Lemos, se lesionó Mauricio Lemos, el cual yo tenía ganas de ver porque hacía mucho tiempo que no veía jugar a Lemos. Y aquí, cuando yo vi que Lemos ya se tenía que ir, pensé, bueno, o Boselli o Facundo González. Uno de los dos va al campo y vamos a ver qué puede ofrecer. Pero no, lo que hizo Bielsa básicamente fue sacar a Varela, que lo tengo por aquí. Sé que lleva el 13 y está con el 2, pero es un fallo de la pizarra. Y, y no puso a Varela como central, ni mucho menos, sino que desplazó a Varela a la banda derecha, su posición natural, y metió como central al Puma Rodríguez. Que bueno, para jugar contra Cuba te da de sobra. Pero al final del vídeo analizaré el tema de los sub-20 y os expondré un poco cuál es mi teoría en cuanto a por qué Bielsa no los ha hecho debutar en el partido de hoy. Pero bueno, el partido siguió exactamente igual, no cambió prácticamente nada la entrada de Varela. Y lo cierto es que, tal y como tengo por aquí apuntados con el minuto de los cambios, ya en la segunda mitad vimos que el equipo tenía que cambiar, porque sí, ibas ganando 1-0, pero era un gol de penalti que tampoco te solucionaba nada, ¿no? En la segunda mitad, nada más empezar, vimos que Bielsa puso a Mele y quitó a Rochet, por lo tanto el portero cambió en ese sentido. También se fue Diego Rossi y entró, a ver que lo tengo por aquí, Brian Rodríguez, por supuesto, que lo tengo por aquí, que son muchos jugadores en esta convocatoria. Y bueno, dentro de esto, a mí la verdad que Brian Rodríguez ya sabéis que es un jugador que lo que le estoy viendo en esta convocatoria, perdón, me está gustando bastante. Me parece que es una buena opción de cara al futuro. Pero la verdad que el partido fue exactamente el mismo hasta más o menos el minuto 66 en el que entró Martínez. Ese cambio, ¿no? El que entrara Martínez por Canovio, desplazó a Carballo a un punto que no era esta línea de 4, sino que era más intermedio, con Martínez, que es más natural en esta posición, y ahí sí. En el momento en el que Bielsa ya vio que tenía más capacidad para generar que efectivamente la posición de Carballo un poquito más intermedio liberaba más a Torres, vimos un poquito más juntos a Rodríguez y a Araujo, ya en este momento Uruguay fue otra cosa. Vimos más manos de Arozarena
Terminamos por ver en los últimos minutos el segundo gol de Uruguay, pero más allá de la entrada luego, por ejemplo, de Arezo, ¿no? De que el gol lo marcase Araujo, yo creo que este es el tema, ¿no? Me parece que el partido fue peor que el que vimos contra Nicaragua, las cosas como son. Creo que lo que buscó Bielsa en ese partido sí que se pareció más a lo que obtuvo, en cambio en este no ha sido así. Y lo único que me queda por comprobar ¿es este el camino? ¿Esta es la estructura que quiere utilizar Marcelo Bielsa? ¿O simplemente es algo circunstancial de este partido contra Cuba porque las circunstancias de la convocatoria, el no haber traído a los principales jugadores, todo esto te lleva a formar de esta manera? Bueno, yo creo que la estructura como tal ha sido más o menos parecida a la que vimos en el primer partido. Lo que ocurre es que este jugador en el primer partido fue Salazar. Y claro, la diferencia que ha habido entre el desempeño que te ha dado en este partido Salazar y el que te ha dado Canovio, lo tenemos por aquí, pues ha sido abismal, pero no ha sido de mérito de Canovio, es que son dos jugadores que son diferentes, ¿no? Entonces, al no estar esta pieza, creo que el desempeño de Uruguay no ha sido el adecuado, pero la estructura es la misma. Ahora, ¿por qué creo yo? Evidentemente esto es una teoría, yo nunca he hablado con Bielsa y no creo que hable nunca, entonces no es información, no es nada de eso. ¿Por qué creo yo que Bielsa no ha hecho debutar a los jugadores de la sub-20? Bueno, yo creo que porque quería ver a estos jugadores, porque simplemente quería tratar de meterlos en la convocatoria, de ver cómo entrenan, de sumarlos un poquito al grupo, que tengan contacto con ese equipo B de Uruguay, que es un poco lo que hemos visto, pero yo creo que Marcelo Bielsa en muchas ocasiones se destaca por entender cuáles son las jerarquías dentro de un grupo, ¿no? Y donde, por ejemplo, hubiera hecho debutar a Duarte, vamos a poner, o cuando se lesionó Lemos, por ejemplo, hubiera puesto a Boselli o hubiera puesto a Facundo González, yo creo que hubiera puesto algo de diferencia, ¿no? Hubiera puesto un punto que a lo mejor podría desde fuera entenderse como que él estaba escogiendo cuál de esa generación era el mejor. Por ejemplo, en el momento en el que, insisto, se lesiona Lemos, si pones a Boselli o si pones a Facundo González, uno de los dos ya está diciendo Bielsa prefiere a Facundo González o Bielsa prefiere a Boselli. Y creo que él no ha querido entrar en ese juego, ¿no? Entonces, o debutaban todos o no debutaba ninguno y por eso no debutó ninguno y me imagino que en el futuro, en función de cómo les vaya, en los clubes, en todos y cada uno de los pasos que vayan tomando, bueno, pues veremos más o menos participación de los recién proclamados campeones del mundo sub-20. Por eso yo creo que es un partido que no va a pasar a la historia de la selección uruguaya, lo tengo que decir. No ha salido bien, el plan no ha salido bien, la intención ha sido buena, pero los intérpretes no han sido en este caso los adecuados para lo que se les estaba pidiendo. Quizá si todo dependiera del buen desempeño en este partido hubiera sido necesario otra cosa, lo que fuera, pero me parece que Bielsa ha tratado de seguir probando su estructura, de construir esos mimbres y bueno, pues en una escalera que está construyendo le han faltado 3 escalones por el medio, entonces pasar del escalón de aquí al escalón de aquí, bueno, merece un salto que a veces lo puedes dar y otras veces te cuesta un poquito más. Yo creo que eso es lo que ha pasado. Pero bueno, en definitiva, creo que Nicaragua y Cuba no han sido rivales para esta Uruguay. No es lo que buscas a la hora de evaluarte, sino a la hora de probar cosas. Creo que todo se tiene que leer desde esa visión. Así que nada, si te gusta el contenido, suscríbete, déjame un comentario, dale a la famosa campanita. Esta tarde, hoy estoy grabando esto, es el 23 de junio, esta tarde a las 6 de la tarde, hora española, a la 1 más o menos en Uruguay y en Argentina vamos a tener directo y por lo tanto voy a dedicarle pues, un rato largo a hablar no solo de este partido, sino también a hablar de la convocatoria, de lo que yo me llevo de esta convocatoria, de estos dos primeros partidos de Bielsa al mando de la selección de Uruguay. Así que nada, muchas gracias de verdad, de todo corazón, por estar al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo.